Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se desplomó la acción de Ecopetrol. De manera sorpresiva, hoy el valor de este título cayó más del 11% durante la jornada. ¿Qué ocurrió y qué pueden esperar quienes desean invertir o ya compraron esas acciones? Hablaremos con el consultor en mercados bursátiles y trader profesional José Jácome. Todas las semanas cuentan. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia le advierte a Colpensiones que debe tener en cuenta todas las semanas aportadas para una pensión, aunque pasen de 1.800. El experto Andrés Felipe Izquierdo nos explicará detalles de cómo se obtiene y se liquida una pensión. Una sentencia polémica y billonaria. 14 billones de pesos tendrían que pagarle Corfi Colombiana y la rama judicial a un hombre al que le cancelaron unos CDTs de hace más de 30 años. Les contamos la polémica generada y la respuesta de Corfi Colombiana sobre este fallo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos analizando una situación que sorprendió hoy a más de 250.000 colombianos que poseen acciones de Ecopetrol y a muchos más que deseaban comprar acciones de esta compañía. El valor de este título se hundió más del 11% en algún momento de la mañana y al finalizar la jornada recuperó apenas un poco de esa caída. Para hablar de este tema saludo al señor José Jácome, quien es consultor en mercados de valores y trader profesional en Colombia. Señor Jácome, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Henry, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saluda a todo el mundo. Nada, a usted muchísimas gracias. Bueno, ayer todo el mundo estaba muy contento con la acción de Ecopetrol porque tuvo inusualmente una jornada alcista muy fuerte. Creo que subió, si no estoy mal, 12%, pero hoy perdió prácticamente toda esa ganancia. ¿Qué ocurrió? Pues Henry, realmente el mercado ayer a nivel global subió muchísimo, subió todo a nivel global, fue una jornada alcista como no veíamos hace rato y eso sucedió porque el dato de inflación en Estados Unidos salió por debajo de lo esperado, entonces la gente obviamente dice seguramente la renta variable se va a recuperar y vimos una jornada totalmente alcista y eso obviamente empujó todos los mercados realmente. Pero el día de hoy nos levantamos con la noticia de que Ecopetrol lo habían sacado del índice MSCI. Y realmente para entender lo que es eso el índice es un índice de referencia, básicamente, que es creado por digamos que con una firma de investigación de Morgan Stanley, ¿verdad? Entonces, es un estándar que siguen muchos fondos de inversión y muchos inversionistas institucionales. Entonces, cuando sacan una acción de un fondo de esos, tienen que recomponer el portafolio del fondo, ¿verdad? Y al no aparecer esta acción, todas las inversiones que los institucionales han creado en sus carteras alrededor de este índice, pues deben recomponerlas. Y en ese orden de ideas, pues tendrían que estar un poquito sujetos a liquidar las acciones de Ecopetrol de sus portafolios para que ese benchmark o ese, digamos, índice estándar se comporte o puedan equipararlo frente a las inversiones que actualmente tiene. Entonces, obviamente, la noticia pues no es una cosa muy crítica del todo, pero sí es una cosa triste porque la realidad es que no es ninguna cosa positiva que realmente la hayan sacado del índice. Digamos que la caída que tuvo el día de hoy obviamente borró un poco lo que teníamos del día de ayer, pero la acción se logró mantener un poco al final de la jornada, entonces digamos que ahí estamos como aguantando un poco. Bueno, para empezar, ese índice MSCI no es el mismo MSCI Colcap que tenemos en Colombia como referencia diaria de lo que pasa en general en la bolsa de valores, ¿verdad? No, no señor. Este MSCI es el índice, básicamente es un índice de mercado emergente que tiene una composición diferente, ¿verdad? Y entonces, realmente, una cosa es este índice que está compuesto básicamente de un tema de energía, unas financieras y una composición pequeña o digamos un poco más o menos de un 20% de utilities y de servicios, y el otro es el índice normal que nosotros conocemos y que seguimos en el día a día de la bolsa. Entonces, son dos cosas diferentes y realmente este índice lo que hace es que se ha creado o han creado una cantidad de índices alrededor de todos los mercados emergentes para que los inversionistas institucionales cuando quieren tener exposición a esos mercados puedan escoger o puedan hacer como una mímica de esas inversiones, escogiéndolas a invertir en las acciones de las cuales está compuesta cada uno de los índices. Entonces son cosas un poquito diferentes. Y la decisión de sacar a Ecopetrol de ese índice global MSCI
¿tiene algo que ver con los resultados financieros, por ejemplo, que la compañía entregó esta semana o no tiene que ver de pronto con que no cumple otros estándares que miden para estar en ese índice MSCI? Pues Henry, aquí es un tema de un poquito de opinión. Yo realmente diría que eso es un tema que no viene exactamente de esta semana, sino viene desde tiempo atrás. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, la acción más o menos en junio de este año estaba más o menos sobre 3.200 y la realidad es que la caída en el precio se ha generado es porque se ha visto que ha habido mucha liquidación de esas acciones por parte de flujos institucionales. Cuando existe esa liquidación de flujos institucionales, realmente eso se llama una distribución, es decir, que los flujos institucionales, las entidades institucionales, pierden un poco el apetito por la especie, ¿cierto? En este caso Ecopetrol. Entonces, esos flujos no son específicamente de esta semana ni de estos últimos días, sino vienen ya inclusive desde temprano en este año, enero, febrero, junio. Nosotros hemos estado, de hecho, digamos que haciendo un rastreo de estos flujos y estos flujos de liquidación o venta se han generado a través del año. Entonces, digamos que la noticia hoy es impactante, pero realmente es un resultado de algo que ya viene sucediendo. Especular un poquito sobre el por qué se da esto puede ser por muchas razones, pero la realidad del caso puede ser, por ejemplo, por la retórica un poco del tema de hacia dónde vamos con todo el tema de la política presidencial. Los resultados de Ecopetrol fueron suficientemente buenos como para que no tenga mucho sentido ver esta salida de la acción del fondo, pero la realidad del caso, independientemente de la política o de básicamente de la opinión que se genere, la realidad es que si uno rastrea básicamente los flujos del dinero institucional, que son los que generalmente hacen, digamos que le dan la fortaleza o no a una acción, esos flujos vienen liquidando la especie desde el principio del año. Entonces la realidad puede ser, la noticia es digamos que molesta y obviamente sorpresiva, pero realmente no creo que sea una cosa de estos días. Ahora, entiendo que la salida está anunciada, digo, de Ecopetrol de ese índice MSCI, pero en la práctica se va a ejecutar la salida hasta el día 30 de noviembre. ¿Querría decir que de aquí al 30 de noviembre todavía podríamos ver nuevas caídas, nuevos descensos en el valor de la acción de Ecopetrol? Yo creo que sí, pero realmente yo personalmente no creo que vayan a ser tan pronunciados. La realidad es que, como te comento, yo pienso que esto es un tema de un proceso. Realmente, muy pocas veces, digamos que en bolsa y en sector institucional se ve que las cosas sean tan sorpresivas y que las cosas, digamos que se hayan hecho como un proceso ya. Realmente nosotros venimos registrando muchos flujos de liquidación desde hace tiempo y que vayan a rebalancear el índice ahorita al final de noviembre, pues la realidad es que por más de que sea un poquito sorpresiva la noticia, seguramente esas liquidaciones tienen mucho que ver con la situación que viene dándose en la acción. La acción viene cayendo y viene debilitándose y la hemos visto, todos la hemos visto caer, la hemos visto sufrir ese descenso. La realidad es que no creo que sea tan sorpresivo para todos. La noticia, vuelvo y digo, sí es, digamos que harta, pero la verdad es que yo creo que eso es un proceso. Entonces, para contestar tu pregunta, es posible que veamos algunas liquidaciones, pero yo no creo que vayan a ser tan pronunciadas. Señor Jacome, ¿usted creería que todo esto hace que cada vez se pierda más confianza en la acción de Ecopetrol como un instrumento de inversión? Eventualmente, no solamente los institucionales que, por ejemplo, vendieron hoy, sino gente común y corriente que tiene unas cuantas acciones, lo que llaman inversionistas minoritarios, podrían aburrirse con esa acción porque es más lo que baja que lo que sube y salir a vender lo poco que tengan. Henry, yo te diría que la realidad es que los institucionales saben hacer muy bien su trabajo y ellos digamos que ellos saben exactamente qué es lo que está sucediendo. Los inversionistas minoristas, yo pienso que tienen que tener un panorama un poquito más de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Si tú piensas que realmente nosotros estamos esperando como inversionista minorista que la acción se recupere, ¿verdad? Y pensando cuándo debe ser el mejor momento para hacer una inversión en Ecopetrol. La realidad es que mientras que lo que le da fortaleza a una acción son los flujos institucionales y sobre todo el apetito
de los grandes capitales por esa especie, ¿cierto? Porque realmente no se trata de que esté barata, sino de que estemos comprando algo, ¿cierto? Que esté fuerte, que tenga fortaleza. No se trata de comprar algo barato, sino algo que tenga fortaleza. En este momento la acción de Ecopetrol está débil, porque realmente no existen flujos institucionales que tengan apetito por ella. Entonces, esto es un proceso. En la medida en que nosotros veamos que esos flujos institucionales ingresan al mercado y que esa acción se fortalece, puede ser una muy buena idea para los inversionistas pequeños ingresar y mantener esa acción en su portafolio. Esto puede tomar tiempo, la realidad es que eso puede ser un proceso largo. En este momento yo no veo y nosotros no registramos ese apetito por los flujos, menos con esta noticia y el ambiente que estamos viviendo. Entonces yo pienso que eso puede demorar. Yo realmente no recomendaría liquidar, pero la realidad es que tampoco recomendaría en este momento estar ubicando esa acción dentro del portafolio, porque yo creo que hace falta un tiempo para eso. Una última pregunta, señor Jacome. Sabiendo que la acción de Ecopetrol tiene un peso bastante considerable en todo el mercado de acciones en Colombia, el efecto o lo que pasó hoy con la acción de Ecopetrol y lo que viene pasando, y que usted nos hace muy bien el recuento, ¿está afectando a toda la confianza y la credibilidad en el mercado bursátil en Colombia, o es un tema muy puntual solo de Ecopetrol? No, yo pienso que es un tema generalizado. Nosotros venimos viendo que la bolsa en general está perdiendo mucha liquidez. Cada vez hay menos emisores en la bolsa, se han retirado una cantidad de emisores y eso no es positivo obviamente, para el mercado de valores colombiano. Esto no es un tema, pienso yo, puntual de Ecopetrol. Toda la situación a nivel mundial obviamente ha impactado, no solo el tema Colombia. Nosotros tenemos unas connotaciones muy específicas como país, pero la realidad es que nuestro mercado de valores viene sufriendo una iliquidez importante y viene cayendo. Entonces, el tema de Ecopetrol no es algo aislado, porque realmente no lo podemos descontextualizar de lo que viene sucediendo en el mercado de valores. No ayuda para nada, obviamente, solo suma, pero la realidad es que yo no considero que pueda ser un hecho aislado. Muy bien, señor Jacome, muchas gracias entonces por todas estas aclaraciones y ayudarnos a comprender lo que ocurrió hoy con la acción de Ecopetrol y lo que viene pasando en realidad en el mercado bursátil. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, muy amables a todos. Gracias, señor. Él es José Jacome, él es consultor en mercados bursátiles y también un trader muy reconocido en nuestro... Gracias por continuar en Signo Pesos. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia estableció que al momento de liquidar una pensión, Colpensiones debe tener en cuenta todas las semanas cotizadas, aunque sobrepasen las 1.800. Eso sí, mantiene un tope máximo para otorgar la mesada pensional. Un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señala que los trabajadores colombianos que cotizan en Colpensiones se les debe tener en cuenta todas las semanas cotizadas, sin algún tope, pero eso sí, respetando el límite del 80% de la base de liquidación. La Sala de Casación Laboral lo que determinó es que en los casos de las pensiones que administra Colpensiones se debe considerar todas las semanas cotizadas para determinar la tasa de reemplazo y el valor de la pensión, sin establecer ese límite de 1.800 semanas cotizadas. La Corte señala que se presentó un error de interpretación en la ley, ya que no hay un tope de semanas, es decir, que si tiene 2.000 o más de 2.000, deben ser reconocidas. No, ese tope de las 1.800 semanas no estaba en la norma, pero se infiere que esa interpretación errada surgió al analizar el caso de las pensiones de salario mínimo. Cuando tú miras cómo en la norma se refiere a las pensiones de salario mínimo, el tope de las 1.800 semanas se aplicaría a esas pensiones, pero en realidad esa no es la generalidad de todos los afiliados a Colpensiones. La Sala Laboral señala que el fallo se toma para respetar los derechos de los trabajadores. Esto es un respaldo a que el sistema privilegia el mayor número de semanas cotizadas y trabajadas, entonces eso es lo que se respeta, no ponerle límites y únicamente considerar el límite del 80% para la tasa de reemplazo.
Para pensionarse en Colpensiones debe tener 1.300 semanas y la edad, pero si el trabajador alcanza las semanas antes de cumplir la edad, cuando la cumpla, todas las semanas deben ser liquidadas, pero con un tope que no debe pasar del 80%. Y para analizar este tema de las pensiones y cómo es que se liquida una pensión en Colpensiones, además de los alcances de este fallo de la Corte, saludo al doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales. Señor Izquierdo, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Hola Henry, muy buenas noches para ti y para toda tu audiencia. De nuevo, mil gracias por invitarme a este programa. Nada, con mucho gusto. Este tema es un poco complejo para el común de los colombianos porque tiene sus tecnicismos, digamos. Entonces me gustaría para empezar a explicar un poquito cuántos regímenes pensionales hay en Colombia, ¿cuáles son? Bueno, esa pregunta es maravillosa, Henry, por lo siguiente. Dentro del sistema general, que es donde cotizamos todos los colombianos comunes y corrientes, hay dos. El régimen de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones y el régimen de prima media que administra Colpensión. Sin embargo, todavía existen porque se pagan pensiones a través de regímenes especiales y exceptuados. Los regímenes especiales son los de las fuerzas militares y el magisterio. Y los exceptuados son los regímenes de lo que hoy administra el FOPEP, que es el Fondo de Pensiones Públicas, donde se pagan las pensiones de antiguas entidades del Estado como la Caja Agraria, como Telecom, como Foncolpuertos y bueno, más de 27 entidades públicas ya liquidadas, pero que todavía tienen un pasivo pensional a cargo del Estado. Ese tema de Colpensiones o ese régimen, ¿por qué se llama de prima media? ¿Qué significa eso? Henry, lo que nosotros conocemos en Colombia como el régimen de prima media es un modelo de pensión inspirado a finales del siglo XIX en Alemania, del modelo de Otto Bismarck, que básicamente consiste en sistemas de reparto, donde hay una base de trabajadores que cotizan, que son los más jóvenes, que van cotizando, que van aportando para sostener las pensiones de quienes están en la punta de esa pirámide poblacional, que son pues las personas ya mayores. La idea de estos regímenes, ¿cuál es? Que la fuerza trabajadora con sus aportes pague la pensión de los de arriba y eso se vaya renovando a través del relevo generacional. Esos son los sistemas de reparto puro. Y es en ese sobre el cual está inspirado lo que hoy conocemos nosotros como Colpensiones. Y entonces ahí es donde se habla de un mínimo de semanas que hay que cotizar. ¿Cuántas son las que hay que cotizar? ¿Y qué pasa si uno llega a la edad de pensión y no tiene ese número mínimo de semanas? Bueno, entonces, el requisito mínimo para pensionarse en Colpensiones, que es el régimen de prima media, son 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad si la persona, el afiliado es mujer, o 62 años si el afiliado es hombre. Eso para pensionarse allí. Ahora, ¿qué pasa si uno llega a la edad de pensión, los 57 el caso de las mujeres o los 62 el caso de los hombres, y no logran la pensión? Eso puede pasar porque no tienen las semanas. Entonces tienen dos opciones: o piden que le hagan una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que consiste en la devolución de todos los aportes que hicieron indexados al IPC, o pueden decir: sigo cotizando si veo que tengo la posibilidad de completar las 1.300 semanas y pensionarme un poquito más allá de la edad mínima que establece la ley. Cuando Colpensiones empieza a hacer las cuentas para liquidarle a una persona su mesada pensional, hablan mucho de un término que tampoco se entiende mucho, el ingreso base de liquidación. ¿Qué es eso? Listo, Henry. ¿Qué es el ingreso base de liquidación? La ley determina para el régimen de prima media que administra Colpensiones que el monto de la mesada pensional a la que tenemos derecho cuando nos vamos a pensionar se calcula en función de los últimos 10 años cotizados. El promedio de esos últimos 10 años cotizados se indexa por IPC a valor presente de la fecha de reconocimiento y ese periodo de los 10 años, el promedio de esos 10 años es lo que se llama en la ley el ingreso base de liquidación. Entonces, para ser más claro, el ingreso base de liquidación es el promedio de los últimos 10 años cotizados. ¿Y a uno le dan el 100% de ese promedio que surja o no? Ahí le dan solamente una parte. No, le dan la parte o la proporción que nos corresponde, lo que técnicamente se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje que me corresponde como pensión sobre ese ingreso base de liquidación. ¿Cómo se liquida? Eso tiene tres condiciones, por de alguna manera decirlo. Lo primero, todas las pensiones que el ingreso base de liquidación resulte ser el salario mínimo, la pensión debe ser igualmente el salario mínimo. Ahí hablaríamos entonces de una tasa de reemplazo del 100%, porque coticé por el mínimo, mi pensión es del mínimo, porque ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo. Ahora, quienes cotizan por más del salario mínimo y logran las 1.300 semanas,
tiene la tasa de reemplazo se liquida en la ley. La ley nos dice cómo liquidarla. Arranca sobre una base del 65,5% y va hasta el 80%. ¿De qué depende? Depende de dos variables. La primera, el número de semanas cotizadas. Si yo cotizo las 1.300 y con eso me voy a pensionar, pues tengo de base una tasa de reemplazo de 65,5%. Pero si yo cotizo más al sistema, pues el sistema me premia la fidelidad. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que por cada 50 semanas adicionales que yo cotice después de las 1.300, me gano un 1,5% adicional como tasa de reemplazo, sin que en ningún caso supere el 80%. Y ahí es entonces donde justamente la Corte Suprema emite este fallo diciendo que no se deben tener en cuenta solamente hasta 1.800 semanas, sino que si uno tiene 2.000 o más también se las tengan en cuenta. La pregunta es, ¿no lo venían haciendo así o por qué la Corte establece como esa aclaración? Eso sí lo vienen haciendo así y así lo ha hecho toda la vida, tanto el Seguro Social como Colpensiones. Yo francamente, Henry, la Corte Suprema no ha publicado la sentencia, entonces se creería, sin poder afirmar nada, que esto viene de un caso particular donde seguramente hubo un error en una liquidación. Pero lo que pasa, tanto por ley como lo que nos demuestra la experiencia de Colpensiones, que ha venido haciendo una muy buena gestión en la administración del régimen de prima media, es que para efectos de la tasa de reemplazo, esta tasa de reemplazo jamás podrá ser superior al 80%. Y eso lo ratifica hoy la Corte Suprema de Justicia, o sea, ahí no hay ningún cambio, sigue exactamente igual. Ahora bien, respecto a que no se tengan las semanas cotizadas después de las 1.800, en la práctica sí se reconocen y lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. En Colombia hay un paradigma, ¿no? Y es que 3 de cada 4 personas en edad de pensión no se pensionan. O sea, que el 25% de las personas en edad de pensión se logran pensionar. Y ese 1 de cada 4 que se pensiona, el 80% se pensiona con entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, tienen una tasa de reemplazo que está entre el 80% si son de 2 salarios mínimos o si es de un salario mínimo es del 100%. O sea que aquí están tocando casos absolutamente excepcionales que son los que logran más de 1.800 semanas. Eso es menos del 1% de los pensionados de Colombia. Sin embargo, hay casos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona supera las 1.800, y para responder al ejemplo de la nota, una persona que se pensiona con 2.000 semanas, para efecto de la tasa de reemplazo, se tiene en cuenta hasta el 80%. Así lo ratifica la Corte, ahí no hay cambio. Respecto a la liquidación del IBL, Colpensiones lo han ido haciendo desde su primer día que ya cumple, la entidad ya cumplió los 10 años y lo sigue haciendo así, tiene en cuenta hasta la última semana cotizada. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, yo cotizo 2.000 semanas y me voy a pensionar al momento en el cual Colpensiones hace la liquidación del ingreso base de liquidación y de la pensión, me tiene en cuenta hasta la última semana cotizada y a partir de ese punto los últimos 10 años cotizados para liquidar el valor de la pensión. O sea que yo francamente en este momento no entiendo cuál es el punto de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que la Corte dice que se haga ya se está haciendo en el país. Pero ahí sí me queda una duda con lo que usted explica muy claramente, señor Izquierdo, y es esta. Si con 1.800 semanas me dan el 80% máximo de mi, digamos, como mesada pensional sobre mi promedio salarial, ¿qué gracia tiene cotizar, por ejemplo, más de 1.800, 2.000, 2.100, si de todas maneras me van a dar máximo el 80% de mi ingreso base de liquidación? ¿Cuál sería el chiste de cotizar más allá de 1.800? Bueno, eso tiene dos explicaciones y además muy útiles para el ciudadano. La primera, que si lo que yo cotice después de las 1.800 me va a servir para efectos de la liquidación del promedio. Es decir, esas semanas, el salario sobre el cual yo cotice esas semanas posteriores a las 1.800 va a ser tenido en cuenta para liquidar mi pensión. Entonces, si mi salario es más alto, pues mi pensión será más alta. Eso es favorable para el ciudadano. Y segundo, también es un tema de cumplimiento de normas frente al sistema. En Colombia tenemos una entidad que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, que es básicamente como la DIAN de la Seguridad Social, y la entidad que se encarga de verificar y fiscalizar el sistema para que todos los aportantes, tanto empresas como personas, aportemos al sistema lo que nos corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona tiene 1.800 semanas, no puede caer en la trampa o en la tentación de creer, como ya no me tienen en cuenta más, ya no cotizo más. No,
nosotros los colombianos tenemos la obligación de cotizar hasta que presentemos una novedad de pensión y en tanto tengamos un ingreso. De lo contrario, seremos sujetos de investigación o de fiscalización por parte de la UGPP, y eso trae sanciones, eso trae intereses de mora y un montón de problemas que no vale la pena tener. Por un lado eso, pero segundo, lo más importante para no irnos por el lado de la sanción, y es que entre yo más cotice, ese salario que yo cotice después de las 1.800 igualmente va a ser tenido en cuenta para liquidar la pensión, entonces me puede subir el valor de la misma. Claro, eso en casos de que el salario efectivamente sea mayor. Si fuera menor, me perjudica, ¿no? Sí, así es. Esa es una buena aclaración. Queda muy claro, señor Izquierdo, gracias. Entendimos ahora sí qué es lo que dice la Corte Suprema y vemos, pues, digamos, cuál es el mecanismo a través del cual la gente se pensiona en Colombia, por lo menos en Colpensiones. Así que muchas gracias por las valiosas aclaraciones, muy amable. No, señora, a ustedes mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señor. Él es Andrés Felipe Izquierdo de la firma Soluciones Integrales. Regresamos a Signo Pesos. Fenalco reveló hoy la encuesta mensual entre sus afiliados denominada Bitácora Económica, la cual muestra preocupaciones de este sector de la economía. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, nos cuenta los detalles. La bitácora económica del mes de octubre muestra por segundo mes consecutivo una nueva desaceleración en las ventas del comercio. El 66% de los comerciantes reflejaron una disminución o por lo menos unas ventas estables y tan solo un 34% de ellos reportó un sensible crecimiento. Pero también hay que destacar que las expectativas, a pesar de la temporada decembrina, no son de optimismo. Muestra un crecimiento respecto a que las cosas están empeorando en el país. Y en otras noticias, La Nación y la firma Corfi colombiana deberán pagar una reparación, oiga bien la cifra, de 14 billones de pesos a un ciudadano a quien le cancelaron unos CDTs hace más de 30 años, manifestando en esa época que los títulos eran falsos. La sentencia fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y generó, como era de esperarse, una aguda polémica y nuevas acciones jurídicas. En 1989, Corfivalle, hoy en día Corficolombiana, expidió 3 CDT por un valor de 58 millones cada uno al ciudadano Alejandro González Beltrán. El 12 de febrero de 1999, cuando el beneficiario quiso cobrar el dinero, la entidad financiera canceló los títulos aduciendo que eran falsos y lo demandó penalmente por falsedad en documento privado y estafa. Tras más de 30 años de litigio, el Tribunal Superior de Cundinamarca emitió un fallo a favor del ciudadano, condenando a La Nación, a la rama judicial y a Corficolombiana a pagar un poco más de 14 billones por cancelar de manera irregular los títulos. Rodrigo Mazabel, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le dijo a Blue Radio que van a revisar el monto, indicando que pudo haber un error en la liquidación. Es posible que en la aplicación de la fórmula matemática un dígito nos haya alterado, digamos, el resultado. Eso lo podrá precisar ahora la sala cuando ingrese nuevamente y se determine la cuantía. Lo que pasa es que la tasa que se está tomando es una tasa casi que supera el nivel de usura. Y si estamos hablando que era más o menos 38, 40% y ahí estaba previsto como el doble, se convierte realmente en una tasa muy, muy alta y es lo que se están reclamando, digamos, que podría revisarse precisamente ese tema. Por su parte, Corficolombiana, a través de este comunicado, manifestó que el fallo no solo es arbitrario, sino que el ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos penales y que interpondrá el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Y ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. 256 pesos y corresponde al precio o al valor que ha bajado la tasa de cambio del dólar en la última semana en Colombia. La tasa representativa del mercado el pasado viernes había quedado en 5.061 pesos. Hoy, 8 días después, esta tasa está en 4.805. Significa que hay una revaluación del peso alrededor del 5%.
Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, se mantiene justamente en 4.806 pesos con 7 centavos. No varió, ya que hoy es día feriado en Estados Unidos, el Día de los Veteranos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,62%, se ubicó en $96 con 12 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.965.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,92%. La acción que más se valorizó fue la de Cementos Argos, con una ganancia de 4,48%, y la que más bajó fue la de Ecopetrol, de la cual hablamos al comienzo de esta emisión. Tuvo un retroceso final del 8,04%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El portal World Index reveló el ranking de los países con la mayor velocidad promedio de navegación en Internet. El primero es Noruega, con 127 megabytes por segundo. Emiratos Árabes Unidos, 126 también. Qatar, con 124. China, 116. Y Países Bajos, con 105 megabytes por segundo. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Muy buenas noches, feliz puente festivo.